14 del primer libro de Samuel y vamos a retomar desde el versículo 33 y por ahora vamos a leer hasta el 46. Primero de Samuel 14, 33 en adelante. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Recuerda que se abalanzaron contra el botín de los filisteos y comieron, mataron el ganado que allí tenían y comieron así. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque Jehová que salva a Israel, que aunque fuere, porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. La historia de Saúl la hemos llamado muy coloquialmente locura sobre locura. Locamente le dijo Samuel: has actuado locamente. Bueno, recordemos, Saúl había juramentado que nadie probara bocado hasta que Dios les diera la victoria total, que no comieran ni bebieran. Pero allí no estaba Jonatán. Jonatán estaba haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer. Saúl había tomado 3,000 hombres, le quedaban más o menos 600. Y Jonatán se había ido con su paje de armas, y entre los dos hicieron una matanza entre los filisteos. Hubo pavor entre los filisteos, así que entre ellos mismos se mataron. Y Saúl llega a poner la cara donde ya su hijo había hecho el estrago. Y llega con locura, ¿no? Con juramentos. Juramentos totalmente fuera de lo que debió hacer cuerdamente. Pero el pueblo no le dijo nada a Saúl. Pero sí le contaron que el pueblo había comido, se había abalanzado sobre el botín, sobre las vacas de los enemigos,
habían matado y habían comido así, porque tenían mucha hambre. Y no habían degollado para que saliera la sangre del cuerpo. Uno se pregunta, ¿cuál es el secreto allí, no? Si usted le saca la sangre al cuerpo de un animal, todavía queda sangre en el cuerpo, algo queda. ¿Cuál es el sentido? Obedecer al Señor. El sentido es la obediencia. El sentido no es que si probó 1 miligramo de la sangre, entonces ya está condenado, se va a morir. El sentido es obedecer al Señor. El sentido es no contradecir la palabra de Dios. Hay personas que se desaniman muy fácil porque intentan hacer algo, le prometen a Dios lo que no deben hacer. Y después, cuando fracasan, entonces se desaniman, se decepcionan de sí mismos y entonces comienzan a buscarle defectos a la fe. Comienzan a hablar mal del que predicó mal y en vez de asumir su responsabilidad. Ahora, ¿para qué asumimos la responsabilidad? ¿Para autocondenarnos? No. El problema, ese es el otro problema, que cuando asumimos esa responsabilidad, lo debemos hacer es para humillarnos ante Dios, no para desanimarnos, es para reconocer que necesitamos a Cristo, porque Cristo es el sacrificio perfecto, porque Cristo es la obra perfecta, porque Cristo obró la obra perfecta que yo no pude, la obediencia perfecta que yo no pude, y entonces es cuando se configura la fe. Y es cuando esa fe se vuelve la llave para recibir la justificación. Hermanos, eso lo tenemos que entender o si no viviremos nuestra vida cristiana fracasados. Y ser un fracasado profesional es muy duro. Yo se lo digo con conocimiento de causa y sospecho que algunos de ustedes también saben qué es eso. Entonces, el pueblo no le dijo, es que mira que tu hijo Jonatán hizo esto. El pueblo dijo, pues mira, el pueblo comió lo que no debió, carne con su sangre. ¿Eso es pecado? Claro que sí. Pero insistí en el hecho de que se trataba de la obediencia a Dios, porque si usted desangra el ave, desangra el animal, todavía queda algo de su sangre dentro de él, quedan algunos residuos, ¿no? Entonces el factor es la obediencia, es la actitud de obediencia. ¿Por qué? Porque no se trata de un capricho del Señor, se trata de enseñarnos a ser perfectos, como Él es perfecto. Entonces le dijeron a Saúl, pues esto hizo el pueblo y Saúl dijo, habéis prevaricado, ¿no? ¿Qué es prevaricar? Para si alguien no recuerda, pues prevaricar es excederse en sus funciones, hacer lo que no nos corresponde. En lo público se maneja mucho esa expresión, esto es prevaricato. ¿Qué es prevaricato? Hacer lo que no le corresponde, excederse en sus funciones, meterse en lo que le corresponde a otro. Y entonces Saúl dice, vosotros habéis prevaricado. Y dijo, rodadme una piedra grande acá. Bueno, aquí no explica para qué, pero más abajo dice que él hizo un altar. Entonces probablemente fue para ese altar, ¿no? Para empezar, para poner la piedra angular del altar. Y entonces Saúl les dijo, espárzanse por el pueblo y díganles al pueblo, a los que están allá cómodos en su casa, que traigan cada uno su vaca, su oveja, y que vengan y las degüellen y comamos todos aquí. Y no pequen contra Jehová comiendo carne con la sangre. Y Saúl pensó, así lo arregló todo. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca, y allí las degollaron y seguro pues comieron, claro. Y entonces Saúl se acordó de que había un Dios en Israel. Se acordó, fue lo último, ¿no? Y edificó un altar. El primer altar que edificó el rey al Señor. ¿Cuándo debió hacerlo? Cuando lo escogió el Señor. No cuando ya vio la derrota, porque ya había visto, ya había saboreado la derrota. Ya había visto a su gente esconderse en Micmas. Pero no, Saúl se parecía tanto a nosotros que nos acordamos de Dios cuando estamos del cuello.
Y después preguntamos por qué. Ahí está Saúl, hermanos. Saúl está tipificando a ese pueblo desobediente. Eso no está allí por casualidad. Allí nos está mostrando cómo somos nosotros cuando no dejamos de alimentar el espíritu y comenzamos a orar como carnales. Y entonces se edificó el altar y comete otro error. Allí están los detalles, ¿no? Otro error. Descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Hermanos, eso ayunemos esta noche, oremos esta noche, hagamos vigilia y esto cae porque cae. Y el pueblo dijo: haz lo que bien te pareciere. Siempre el pueblo dice amén a lo que dice su pastor. Entonces, corrieron a hacerlo. Hasta que alguien con cordura les hizo caer en cuenta y les dijo: acerquémonos a Dios. ¿Quién fue? El sacerdote. ¿Y se acuerdan quién era el sacerdote? Por cierto, era un descendiente de Elí, la familia de sacerdotes que Dios había determinado exterminar. Pero había alguien allí cuerdo. Mire cómo Dios hace misericordia con los perversos, con los malos. Había un sacerdote allí que pensaba y pensó como Dios había ordenado. Y le dijo entonces: acerquémonos a Dios. ¿Qué había dicho Saúl? Lancémonos esta noche contra los filisteos. Los agarramos dormidos y los acabamos. Y el sacerdote dice: oye, mi rey, se te ha olvidado consultar al Señor. No has consultado a Dios. No se trata de lanzarse de cabeza y decir en el nombre del Señor vamos, que eso hay poder. Los cristianos somos así. Hay poder en el nombre del Señor y corra. Y olvidamos la cordura. Repito, ¿a qué hora se acordó Saúl de hacer un altar al Señor? Cuando ya saboreó la derrota. Se le olvidó hacerlo el día que el Señor lo escogió. Y entonces, como que cuando el sacerdote le dijo: oiga, consultemos a Dios, dijo Saúl: sí, así, hagámoslo. Entonces, por favor, venga, tráigale, hagamos alguna cosa, ¿no? Y Saúl consultó a Dios y le dijo: descenderé contra los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Y el Señor no le respondió. Aquí está saliendo a evidencia la otra locura de Saúl. ¿Por qué no le respondió Dios? ¿Porque no había hecho el altar? No. Saúl no había hecho el altar por causa de sus locuras. O sea, lo que estaba pasando ahora era la suma de sus locuras. Si él hubiese buscado a Dios desde el primer momento, seguro que no hubiera incurrido en tantas locuras. Uno hace locuras cuando ignora. Uno actúa sabiamente cuando conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer a Dios. Y así no actuamos alocadamente. Como dije hace un rato, así no decimos: vamos a orar esta noche que eso sale porque sale. No, hermanos. No es con espada, no es con fuerza, no es con el ayuno que hacemos. No estoy diciendo que no lo haga, pero cada cosa en su orden. Por ahí publican unos memes, bueno, no sé si se llaman memes. Publican una de esas tarjeticas que dicen: digan amén los que saben que la oración tiene poder. Y a mí me provoca escribirles no, porque es que la oración no tiene poder. Eso le han dicho a los cristianos y los cristianos se han comido eso enterito. Pero la oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios, que actúa con misericordia en una oración eficaz. ¿Cuántas oraciones hay sin respuesta, o por lo menos no con la respuesta esperada? Muchas. ¿Por qué? Porque son oraciones locas. Porque no son oraciones conforme a la voluntad de Dios, conforme a sabiduría. ¿Cuál es el secreto? No es orar, es buscar a Dios. Cuando busquemos a Dios, oramos, ayunamos, lo que hacemos, lo hacemos bien. Cuando conocemos a Dios. Entonces, el problema de Saúl no fue
El silencio del Señor no fue que, no, Dios se le antojó no responderle, es que es en el tiempo de Dios. A veces decimos así, y este es un consuelo de tontos. Es cierto que las cosas son en el tiempo de Dios, pero tenemos que reconocer que la gran mayoría de las veces, cuando decimos es en el tiempo de Dios, realmente el problema somos nosotros, que no estamos listos para ser bendecidos. Entonces sí, es en el tiempo de Dios porque es cuando las cosas estén adecuadamente según las órdenes de Dios. Pero lo que tenemos que arreglar nosotros no es la paciencia para esperar solamente, tenemos que arreglar es nuestra vida para que la bendición llegue. Entonces, como el Señor no le respondió, Saúl algo de entendimiento tuvo y dijo, algo pasó, vengan acá, ¿qué hemos hecho para que el Señor no nos responda? Porque Saúl sabía que Dios no tenía la costumbre de no responder. Entonces, ¿el problema cuál era? Que Saúl no había consultado a Dios, que se acordó del altar cuando ya había saboreado la derrota. El problema no es Dios, es uno. Entonces dijo, vengan acá, y hace otro juramento, vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y el pueblo todavía guardó silencio. El pueblo tal vez tenía unas dudas justas, ¿no? Si Dios usó a Jonatán para semejante victoria, ¿cómo lo vamos a condenar por un juramento loco que hizo su papá? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, a veces las personas están en una congregación y el pastor les dice, si usted se va de aquí, queda bajo maldición. Y el feligrés tiembla y tiene miedo de irse. Y finalmente no se va. Y se queda recibiendo a veces lo que no es pertinente, porque las locuras de los líderes atan a los pueblos. No es sino que miren a Colombia, no es sino que miren cómo anda la cristiandad ahora. Las locuras de los líderes atan a los pueblos. Por eso ustedes me han escuchado decir hasta la saciedad. Si alguien peca, pagará él, pero si el Estado institucionaliza la depravación, pagará todo el pueblo. Eso les tiene que decir cosas a ustedes y a mí, hermanos, para no ser locos y salir a justificar lo injustificable, a defender lo indefendible. Hermanos, debemos ser más siervos del Señor y no siervos de los demás. Mucho más siervos del Señor. Dijo luego entonces Saúl a todo Israel, versículo 40, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. ¿Por qué solo Jonatán su hijo? Tal vez los otros no estaban en la guerra, o tal vez porque era su heredero. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Yo veo aquí al pueblo temblando todavía de temor. Solamente se limita a responder, haz lo que bien te pareciere. Cuando uno escucha algo que como que no está sabio, pues haga lo que a usted le parezca. Es una forma de decir, no estoy de acuerdo. O no estoy seguro. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Aquí sí respondió el Señor. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Y entonces dijo Saúl a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de la miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Fue la pregunta de Jonatán. ¿Esto justifica que yo muera? Tal vez era una pregunta retórica, una pregunta que exigía que Saúl reflexionara. ¿He de morir?
que le exigía a Saúl una respuesta interna en la misma pregunta había como una respuesta. Sería ilógico que Jonatán muriera, como dijo el pueblo. Marlencita levantó la mano. Marlencita. Sí, hermano, he levantado la mano. No sé qué pasó. Bueno, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, ok, pero más tardecito sí la levanto. Cierra el micrófono entonces de nuevo. Gracias. Entonces, sigue Saúl haciendo locuras. Como dije, a mí esa pregunta me suena a algo que quiere hacer reflexionar a Saúl. ¿He de morir después de esto? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. ¿Por qué lo dijo Saúl? Tenía en el fondo razón, él había jurado. Y los juramentos son para cumplir. Hermano, esto también nos dice, cuando el Señor no le responde a Saúl, nos dice de qué tamaño es el pecado cuando nosotros decimos algo sin el suficiente juicio, sin la suficiente cordura. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Eso dice la Biblia, hermanos. Y Saúl actuó locamente cuando hizo juramentar al pueblo, los mandó a la guerra sin comer, los mandó a la batalla sin beber, buscando agradar a Dios. Resulta que el problema no estaba en las cosas que él hacía, sino en las que ya había hecho. No había buscado a Dios. Se había lanzado en algo sin Dios. Es valioso que tomemos nota de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas sin pensarlo. Hablamos sin pensar. Por eso también he insistido tanto en que curemos la forma como hablamos. Porque muchas veces hablamos y estamos blasfemando, y si alguien nos hace caer en la cuenta, entonces decimos, no, eso es un decir. Bueno, el decir por decir que sea, hay que sacarlo. El Señor reprendió el decir cuando dijo, es costumbre decir, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, y les dice el Señor, de cierto que eso no es así. ¿Qué está haciendo el Señor? Corrigiendo nuestro lenguaje. Por eso ya yo no digo lo que decía hace muchos años. Me decían, ¿usted cómo está? Y yo decía, pues ahí, como cuando usted era pobre. O ahí, pilando por el afrecho, decían en mi tierra. O ahí, trabajando como, para vivir como. Bueno, no uso las palabras porque hoy ya se considera. Pero eran dichos malos que teníamos. Y los cristianos tenemos esos dichos. Una vez vi a una mujer que la hija de ella se sentó bajo el quicio de la puerta porque había desnivel entre la alcoba y la sala, y ella se sentó ahí, y una mujer cristiana de muchos años le dice a su hija, levántese, levántese, porque dicen que eso es mala suerte, que usted no se casa. Los cristianos no vivimos de agüeros, no vivimos de los dichos, vivimos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de otros dichos vivirá el hombre, vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que vive por la palabra de Dios jamás será defraudado. Jamás es jamás. Porque pase lo que pase, siempre comprenderá la misericordia de Dios en medio de las circunstancias que esté pasando. Saúl entonces me dijo, de cierto morirás. Y ahí sí no aguantó más el pueblo. Era costumbre que si el pueblo se levantaba contra su rey, quien se levantara contra su rey moría. Pero aquí se levantaron, parece que todos, contra su rey. Le dijeron, ¿cómo ha de morir Jonatán si por mano de él Dios nos ha salvado hoy? Perdónenme, rey, pero eso no suena lógico.
veces tenemos la costumbre de decirle sí a todo lo que dicen los líderes y a veces dicen locuras y le decimos amén. Y a veces tenemos la costumbre de que estamos hablando y amén, amén, y los hermanos amén. ¿Cuántos están aquí dormidos? Amén. No, hermanos, que no nos cojan dormidos, que no nos cojan haciendo locuras. El pueblo se levantó. Había algo muy delicado. Cuando uno empeña su palabra, eso es un juramento, hermanos. Cuando empeñe su palabra, cumpla. Porque si no cumple, trae juicio. No estoy diciendo que necesariamente se va a ir al infierno, pero sí estoy diciendo que cuando uno promete algo y no lo cumple, hay algo en lo que le va a ir mal. Y aquí a Saúl se lo probaron. Le fue mal. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas al derecho. Porque no fue como Dios le dispuso que lo hizo. Entonces, cuando el pueblo dijo esto, el pueblo dijo, no será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de la cabeza de Jonatán en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y entonces Saúl dejó de decir, caigámosles esta noche a los filisteos que los vamos a acabar. Saúl ya no dijo eso. Saúl dejó de perseguir a los filisteos. Tal vez perdió una oportunidad de oro de acabar a sus enemigos. ¿Por qué? Por actuar locamente, por no actuar con la adecuada sabiduría. Nunca sabemos qué cosas perdemos cuando actuamos locamente y tal vez nunca lo sabremos. Hermanos, se trata de siempre buscar la sabiduría. Aprendamos eso de Saúl. No seamos locos para actuar. No nos empeñemos en palabra sin sabiduría. Consultemos a Dios. Repito, un sacerdote de una familia que estaba destinada a desaparecer, aquí actuó sabiamente. Dios hace misericordia con el menos sabio de todos, si le busca. Pero si no buscamos a Dios, si no consultamos a Dios, estamos actuando locamente y nos vamos a ver en situaciones tan difíciles. Imagínense la dificultad para un rey que su propio pueblo lo desautorice. Hermanos, que no nos pase, o que nos deje de pasar, o que nos pase menos veces. Que seamos cada día más sabios, menos arrebatados, menos alocados y más santos para proceder. Gracias por su paciencia, Dios los bendiga. Un abrazo y es tiempo para sus aportes o sus inquietudes. Dios les bendiga.